La velada en la Sirena Roja había comenzado como cualquier otra en aquella pequeña ciudad costera donde nadie imaginaba que el peligro pudiera esconderse tras una sonrisa, o que un simple vaso de Coca-Cola pudiera desencadenar una tormenta que sacudiría cada rincón del inframundo. Alina, la camarera tranquila y elegante conocida por su amabilidad y por no alzar nunca la voz por muy grosero que fuera un cliente, se movía entre las mesas con la fluidez de quien había aprendido a sobrevivir tanto al caos como a la rutina. Aunque nadie conocía la verdad sobre su fortaleza ni la sombra que la vigilaba a cada paso a su marido, Tonte Moretti, el hombre del que solo se susurraba cuando las luces estaban bajas, al que llamaban Gil Fantasma, el fantasma, porque nadie lo veía venir hasta que era demasiado tarde. Un jefe de la mafia cuyo imperio era más profundo de lo que nadie se atrevía a imaginar. Pero esa noche, el destino estaba en manos de 3 turistas mimados, Nolan, Bryce y Travis, el tipo de jóvenes que creían que el mundo existía únicamente para su entretenimiento, que entraron pavoneándose al restaurante riendo a carcajadas. Ya medio borrachos, ya buscando problemas, ya convencidos de que la vida nunca se atrevería a darles una lección. Y Elena, que no quería problemas, se acercó con su habitual sonrisa serena, preguntándoles qué querían pedir, completamente ajena a que estos hombres eran precisamente el tipo de hombres que confundían la amabilidad con la debilidad. Nolan se reclinó en su silla, bebiendo del vaso que había traído de la calle, aunque no estaba permitido. Un vaso barato de Coca-Cola se derramaba descuidadamente en su mano, y con una sonrisa arrogante susurró en voz alta a sus amigos: «Miren esto», como si lo que estaba a punto de hacer fuera una broma que todo el mundo debiera admirar. Y antes de que Elena pudiera retroceder o siquiera comprender el cambio en su expresión, inclinó el vaso y le arrojó toda la bebida a la cara, empapándole el pelo, las mejillas, el uniforme. El líquido frío y pegajoso se le adhirió como la humillación hecha realidad, mientras Bryce y Travis estallaban en carcajadas, golpeando la mesa como si hubieran presenciado la mayor comedia del mundo, y Nolan sonreía con orgullo como un niño que había roto algo valioso, solo para sentirse poderoso por un momento. El restaurante quedó en un silencio atónito, los tenedores se congelaron en el aire, un bebé dejó de llorar, e incluso los ventiladores de techo parecieron dudar, como si el aire mismo presintiera que acababan de cruzar una línea que nunca debieron haber cruzado. Elena no gritó, no chilló, ni siquiera se secó la cara al principio. Simplemente se quedó allí, temblando, con el refresco goteando por su barbilla, la mirada fija en el suelo, no porque se sintiera derrotada, sino porque sentía algo dentro de ella, algo antiguo y peligroso, algo que normalmente mantenía enterrado debido a la vida que había elegido dejar atrás, cuando se casó con Dante, y decidió vivir tranquilamente. Finalmente, levantó las manos para limpiarse el líquido del rostro, pero su mente ya no estaba en la vergüenza. Su mente estaba en Dante, en el código silencioso por el que vivían, en el voto que él hizo. El día de su boda, si alguien te hace daño, me hace daño a mí. Si alguien te humilla, declara la guerra a mi nombre. Palabras que no había necesitado poner en práctica durante años, porque Elena siempre había evitado los problemas. Pero esta noche los problemas habían ido directamente a ella, y se habían arrojado a sus pies. El dueño del restaurante, un hombre nervioso, llamado Mateo, se apresuró a tartamudear disculpas, instando a Elena a ir a la trastienda a limpiar, mientras suplicaba a los 3 turistas que se marcharan, antes de que la situación empeorara. Pero Nolan solo se rió entre dientes, diciendo: «Tranquilo, viejo, era solo una broma», como si el mundo le debiera perdón simplemente porque encontraba entretenida su crueldad. Pero el destino tiene una forma de rechazar tales excusas, y cuando Elena entró en la pequeña trastienda con el pelo mojado pegado a las mejillas, cogió su teléfono, no para llorarle a su marido, no para quejarse, sino simplemente para enviarle un mensaje que decía «Vuelvo a casa temprano», una frase que en su mundo privado era un código, una señal, un susurro que le decía que había sido agraviada, y que no quería cargar con el peso sola. Dante, sentado en su elegante coche negro en una calle tranquila, a las afueras de la ciudad donde había estado, supervisando una reunión discreta con 2 de sus lugartenientes, vio aparecer el mensaje en su pantalla y por un momento el mundo se redujo a una fina y aguda línea de silencio, del tipo que precede al trueno. Sus dedos se apretaron alrededor del teléfono mientras su pulso se ralentizaba, no se aceleraba, porque los verdaderos depredadores no responden con rabia frenética, sino con una concentración fría y calculada. Y Dante simplemente les dijo a sus hombres: «Cancelen el resto de la noche». Su voz baja y firme, de una manera que les erizó la nuca, porque todos los cercanos a Dante sabían que cuando su voz se apagaba, algo, o alguien, estaba a punto de desaparecer. Elena regresó al salón del restaurante después de cambiarse a un uniforme de repuesto, con la intención de terminar su turno,
Pero cuando salió, los turistas aplaudieron burlonamente, y Nolan levantó otro vaso de Coca-Cola como desafiándola a acercarse, cosa que ella no hizo. En lugar de eso, recogió platos de una mesa cercana, con la mirada fija al frente, negándose a darles la reacción que esperaban, sin darse cuenta de que un pequeño grupo de clientes, vecinos, que sabían perfectamente quién era su marido, comenzaron a abandonar discretamente el restaurante, no por falta de compasión, sino por miedo a estar cerca de lo que estaba a punto de suceder. Porque aunque Elena no le había dicho a nadie con quién se había casado, en ciudades como estas, los secretos corrían como la pólvora, y todo aquel que prestaba atención ya había atado cabos. Afuera, el rugido de un coche negro familiar se detuvo, y aunque nadie dentro podía verlo todavía, la presencia de Dante Moretti se sentía a través de las paredes como un cambio en la presión del aire, de la forma en que los animales presienten un terremoto antes que los humanos. Salió lentamente, vestido con sencillez en una camisa y una chaqueta oscuras. Nada que gritara riqueza o poder, pero todo en él irradiaba una amenaza controlada que hacía que la gente desviara la mirada incluso sin saber por qué. Caminó hacia la entrada con la tranquila determinación de un hombre que no necesitaba alzar la voz para dominar una habitación. Cuando abrió la puerta, un silencio se extendió por el restaurante, no porque alguien lo reconociera de inmediato, sino porque algo en él exigía atención, el tipo de silencio que precede a una tormenta, el que hace que todo ser viviente contenga la respiración instintivamente. Elena lo vio y se quedó paralizada, no por miedo, sino por una pesada y dolorosa mezcla de alivio y pavor, susurrando suavemente Dante, no quería molestarte, a lo que él respondió, no me molestaste, amore. Miloma. Esas palabras bastaron para que los tres turistas fruncieran el ceño, confundidos pero aún arrogantes, aún sin darse cuenta de que el hombre que tenían delante era la última persona a la que debían provocar. Dante pasó junto a cada mesa sin mirar a izquierda ni derecha, deteniéndose a pocos metros de Nolan, Bryce y Travis, con una expresión indescifrable y una postura tranquila, como si simplemente estuviera decidiendo qué vino a pedir. Y preguntó con una voz tan suave que parecía terciopelo cubriendo una hoja, ¿quién de ustedes puso las manos encima de mí? Y aunque nadie respondió, la verdad era obvia la culpa en el rostro sonriente de Nolan, los restos pegajosos de refresco aún en el suelo, el persistente aroma a Coca-Cola en el Ira. Nolan se burló y dijo en solo bromeábamos. Hombre, completamente ajeno a que hablaba con un hombre que había enterrado familias enteras por menos. Y Dante inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo como un león estudia una hormiga que se ha subido a su pata. Antes de responder si querías bromear, deberías haber elegido a alguien sin marido. Y antes de que Nolan pudiera reaccionar, la mano de Dante se lanzó hacia adelante con precisión fulminante, agarrando la muñeca de Nolan con tanta fuerza que el joven jadeó. Su bravuconería hecha añicos al instante mientras Dante se inclinaba y susurraba algo demasiado bajo para que nadie más lo oyera. Palabras que le vaciaron el rostro de los ojos. Bryce y Travis se pusieron de pie rápidamente, repentinamente sobrios, repentinamente conscientes de que no estaban tratando con un simple marido, sino con algo mucho más oscuro, mucho más antiguo, mucho más peligroso. Elena, de pie al borde de la sala, sintió que se le cortaba la respiración, porque sabía que Dante era capaz de una violencia inimaginable. Pero también sabía que jamás actuaría, a menos que ella se lo permitiera, a menos que asintiera con la más mínima señal. Y ese era el terrible poder que ella poseía, el poder que deseaba no tener que usar jamás. Todo el restaurante observaba, con los ojos muy abiertos, temblando, esperando a ver si la noche terminaría en gritos o en silencio, sin saber que ese momento, esa simple gota de refresco arrojada con crueldad, desencadenaría una cadena de acontecimientos que se extendería mucho más allá de esa sala, arrastrándolos a todos a un vórtice de venganza, justicia, miedo y decisiones que moldearían el destino de todos los involucrados. Y así, sin siquiera darse cuenta, esos tres hombres insensatos no solo habían salpicado Coca-Cola a una camarera, sino que le habían declarado la guerra al fantasma de la mafia. Y la noche apenas comenzaba en el momento en que la muñeca de Nolan quedó atrapada en el férreo agarre de Dante Moretti. Todo el restaurante pareció contener la respiración, como si el mundo entero se inclinara para observar lo que sucedería a continuación. Y Nolan, quien solo minutos antes había estado riendo, presumiendo, jugando al rey entre amigos borrachos, sintió ahora la fría e inconfundible realidad de que había entrado en un reino al que no pertenecía, donde las bromas tenían consecuencias, donde la crueldad invitaba a la retribución, y donde el hombre que estaba frente a él no era simplemente un esposo, sino una fuerza de la naturaleza envuelta en carne. Los ojos de Dante, oscuros y firmes, no parpadearon mientras estudiaba al chico tembloroso, con las salpicaduras de Coca-Cola secándose en el suelo,
entre ellos como la mancha de un crimen, y dijo con una voz lo suficientemente suave como para erizar los pelos de la nuca. ¿Crees que este mundo se doblega ante ti? Porque nadie te ha hecho afrontar el coste de tus actos. Y Nolan, desesperado por zafarse, tartamudeó, yo no sabía que estaba casada, tío. Solo estábamos jugando, te lo juro. Pero Dante simplemente apretó su agarre un poco más hasta que el joven jadeó. Sus rodillas flaquearon. Sus amigos se quedaron congelados detrás de él, pálidos como fantasmas, atrapados entre correr y desmayarse mientras cada instinto les gritaba que escaparan. Elena observaba desde el otro lado de la habitación, con el corazón palpitando, dividida entre querer detener a Dante y querer que terminara lo que había empezado, porque la humillación que había sentido, el escozor de ese refresco frío en su piel, la risa que resonó como si no fuera nada, se habían clavado en su alma más de lo que quería admitir. Y ver a Dante allí defined Dondola hizo que las emociones se agitaran en su interior en gratitud, miedo, amor y un agudo sabor a justicia que no sabía que aún llevaba consigo. Dante soltó la muñeca de Nolan solo para sujetarle la barbilla, obligándolo a mirarle a esos ojos que no parpadeaban, y dijo, cuando humillas a una mujer, le muestras al mundo qué clase de hombre eres. Cuando humillas a mi esposa, le muestras al mundo que no tienes instinto de supervivencia. Y lo soltó, dejando que Nolan tropezara hacia atrás contra Bryce, quien lo atrapó justo antes de que cayera al suelo, ambos temblando mientras intentaban fingir que no estaban a punto de llorar. Travis, el más callado de los tres, finalmente habló, con voz temblorosa, lo sentimos, señor. No queríamos faltarle al respeto. Dante se giró lentamente hacia él, irradiando un poder imponente como el silencio previo a un disparo. Y respondió, las intenciones no borran el daño. Luego miró a su alrededor, observando a cada persona que apartaba la vista rápidamente, y le dijo a Elena, sin mirarla, amore. Danak, su esposa, atraída por la autoridad de su voz, se acercó y se detuvo a su lado, con los brazos cruzados sobre el pecho como si intentara contener la tormenta que la consumía. Dante le preguntó con calma, ¿quieres que lo resuelva a mi manera, o prefieres que me vaya? La sala se estremeció ante la pregunta porque todos entendían perfectamente lo que significaba a mi manera. Y Elena, atrapada entre el miedo y la furia, miró fijamente a Nolan, que aún le sujetaba la muñeca. Aún sudaba menos y recordó la risa burlona, la humillación, la forma en que la había mirado como si fuera un juguete, y por primera vez en años, sintió la necesidad de justicia, de consecuencias, de recordarle al mundo que la bondad no es lo mismo que la debilidad. Respiró hondo y susurró a tu manera, y esas dos palabras cayeron en la sala como una piedra en un estanque tranquilo, provocando una oleada de pavor en Bryce y Travis mientras los labios de Nolan comenzaban a temblar. Dante asintió una vez, un pequeño gesto final, y dio un paso al frente como si sellara su destino, pero en lugar de golpear a Nolan, metió la mano en su chaqueta y sacó una elegante tarjeta negra, colocándola sobre la mesa frente a los tres hombres, y dijo, vendrán a esta dirección mañana, a las 8 en punto. Con un tono tranquilo pero absoluto, trabajarán allí hasta que yo decida que su deuda está saldada. Bryce frunció el ceño confundido, susurrando, ¿qué clase de lugar es? Dante sonrió, no con amabilidad, no con crueldad, sino con una verdad ganada con esfuerzo, y dijo, un lugar donde los hombres aprenden lo que es el respeto. Y aunque nadie en el restaurante sabía lo que eso significaba, cada instinto gritaba que no era una petición, sino una orden escrita en piedra. Los ojos de Elena se abrieron ligeramente, sorprendida no por su moderación, sino por la elegancia del castigo. Dante Moretti no siempre elegía la violencia, elegía lecciones, y las lecciones aprendidas del miedo duraban más que los moretones. Nolan tragó saliva con dificultad y asintió. Su bravuconería se evaporó, reemplazada por una obediencia aterrada, y Travis dijo rápidamente, sí, señor, estaremos allí. Mientras Bryce murmuraba, lo juramos, sus palabras tropezando unas con otras mientras se esforzaban por demostrar su sumisión. Dante se apartó de ellos, sin volver a mirarlos, porque en su mundo, una vez pronunciada una frase, era definitiva, y rodeó la cintura de Elena con un brazo, guiándola suavemente hacia la puerta. El contraste entre el aura letal que emanaba y la ternura de su tacto dejó atónito a todo el restaurante, incapaz de reconciliar cómo este hombre podía provocar miedo y consuelo en el mismo aliento. Afuera, el aire nocturno era fresco, y Dante se detuvo en la acera, mirando a Elena como si viera cada gota de dolor que ella no había expresado en voz alta, y le acarició la mejilla, diciendo, nunca debería soportar la falta de respeto sola. Y ella susurró, no quería arrastrarte a mis problemas. Pero él negó suavemente con la cabeza, respondiendo tus problemas son mis batallas. Ese es el juramento que hice.
y Elena sintió que las lágrimas amenazaban con asomar a sus ojos, no de tristeza, sino de la intensidad de su amor, la devoción que a veces la asustaba incluso más que su reputación. Caminaron juntos hacia el coche, y cuando Dante le abrió la puerta, una sombra se cernía al otro lado de la calle en un hombre con una chaqueta gris, observando en silencio. Alguien que había reconocido al jefe de la mafia, y ahora tenía información que se difundiría rápidamente. Porque las noticias en una ciudad como la suya viajaban más rápido que las balas. Pero Dante lo vio. Claro que sí. Y el hombre se escabulló con el corazón palpitante, sabiendo que esa noche resonaría en cada callejón y en cada círculo criminal al amanecer, que Gil Fantasma había resurgido, que el fantasma había actuado, y siempre que el fantasma actuaba, todo el inframundo prestaba atención. Dentro del coche, Elena apoyó la cabeza en el asiento, exhausta, mientras Dante arrancaba el motor y los llevaba a casa, el suave zumbido de la carretera llenando el espacio entre ellos, hasta que Elena finalmente susurró: ¿qué les harás hacer mañana? Y Dante respondió: a nada comparado con lo que se merecen, pero lo suficiente para asegurar que nunca vuelvan a tocar a otra mujer con crueldad. Y aunque no preguntó más, sabía que Dante no dejaría que la lección terminara en un solo día. Quebrantaría su arrogancia, moldearía su comprensión y remodelaría su carácter a través del miedo y el trabajo de maneras que nunca olvidarían. Pero aunque Elena creía que la situación estaba bajo control, el destino tenía otros planes, porque Nolan, humillado, enfadado y demasiado ingenuo para comprender el peligro del que había escapado, no se quedaría callado. Y mientras él y sus amigos salían tambaleándose del restaurante, siseó entre dientes: Nady me asusta. Le demostraré a ese bastardo que se metió con la persona equivocada. Y estas palabras pronto llegarían a oídos de hombres mucho más peligrosos que 3 turistas mimados, desencadenando una cadena de errores que los arrastraría más profundamente al mundo de Dante, un mundo donde cada elección tenía un precio, y cada falta de respeto abría un camino hacia la destrucción. Y en ese momento, sin saberlo, los 3 jóvenes caminaron hacia un destino moldeado por el fantasma de la mafia, mientras Elena y Dante se adentraban en la noche, sin saber que la tormenta apenas comenzaba, y que la ciudad misma pronto temblaría, bajo el peso de lo que comenzó con un solo y tonto trago de Coca-Cola a la mañana, llegó como una bofetada a los rostros de Nolan, Bryce y Travis, quienes habían pasado toda la noche reviviendo en sus mentes el encuentro con Dante Moretti, cada recuerdo más nítido y aterrador que el anterior, porque una vez que recuperaron la sobriedad, también lo hizo la comprensión de que no solo habían cruzado una línea, sino que habían saltado por un precipicio sin mirar abajo, y ahora el suelo se precipitaba hacia ellos. Aún así, el miedo luchaba contra el orgullo, especialmente en Nolan, cuya muñeca hinchada palpitaba con cada latido, un recordatorio de la fuerza del agarre de Dante, pero también una herida reciente en su ego, del tipo que hace que los hombres necios arremetan en lugar de aprender. Sin embargo, a pesar de su bravuconería, se vistió con cuidado, eligiendo mangas largas para ocultar los moretones, y miraba el reloj obsesivamente, mientras los 3 caminaban hacia la dirección de la tarjeta negra, que los condujo a las afueras de la ciudad, hacia un antiguo distrito industrial donde los almacenes abandonados miraban como ojos gigantes y vacíos, y el aire estaba cargado de polvo y del recuerdo de cosas que ya no tenían vida. Bryce murmuró: este lugar me da escalofríos, pero Nolan forzó una sonrisa burlona y dijo: tranquilos, probablemente solo nos va a dar una charla o hacernos limpiar algo. Porque necesitaba creer eso, necesitaba aferrarse a la ilusión de que Dante era solo un marido enfadado, no el monstruo del que todos susurraban, no el hombre del que decían que una vez había enterrado a toda una cuadrilla rival bajo una obra en construcción sin dejar rastro. La puerta del almacén estaba entreabierta, crujiendo al moverse con el viento, y cuando entraron, el eco de sus pasos rebotó en las paredes metálicas, amplificando su miedo, hasta que finalmente, al fondo, lo vieron a Dante, de pie junto a una mesa con un portapapeles, vestido simplemente con una camisa negra, las mangas remangadas, como si fuera un día cualquiera en el trabajo, y cuando se giró hacia ellos, la calidez de la luz del sol iluminó su rostro de una manera que lo hizo parecer casi sereno, lo que solo lo hizo más aterrador. Llegan tarde, dijo con calma, aunque habían llegado puntuales, pero ninguno se atrevió a corregirlo. Les hizo un gesto para que lo siguieran mientras los conducía a un patio cercado detrás del almacén, donde montones de ladrillos, pesados sacos de cemento y maquinaria rota, estaban esparcidos como obstáculos en una pesadilla. Dante hizo una enorme pila de sacos de arena, y dijo: muevan estos al otro lado del patio. Todos, han sin roturas, han sin quejas. Los 3 intercambiaron miradas de incredulidad, pues había al menos 200 sacos, cada uno con un peso cercano a los 23 kilos. Nolan, desesperado por parecer fuerte, dijo: ¿eso es todo? ¿Trabajo duro? Bien. Lo que sea.
Se arrepintió en el momento en que intentó levantar el primer saco, que casi le desgarra los músculos de los brazos. Dante observó impasible, con los brazos cruzados, sus fríos ojos, midiéndolos como un juez que calcula cuánto duraría su orgullo, mientras luchaban bajo el peso, con el sudor corriéndoles por la cara y el polvo pegándoseles a la piel. Bryce se desplomó después de solo 20 minutos, jadeando: «Tío, no puedo hacer esto». Pero Dante ni siquiera lo miró. Simplemente dijo: «Entonces levántate e inténtalo de nuevo», con una voz tan firme que atravesó su pánico como una cuchilla el papel. Y obedecieron, no porque quisieran, sino porque algo en Dante hacía que la rebeldía pareciera un suicidio. Pasaron las horas, el sol quemaba con fuerza, sus brazos temblaban violentamente, les palpitaba la espalda, tenían las manos ampolladas. Pero Dante permaneció como un centinela silencioso, sin gritar, sin empujar, simplemente observando, lo cual era peor, porque el silencio de un hombre como él era más fuerte que un grito, y cada vez que uno de ellos tropezaba, él simplemente decía: «Otra vez», y se levantaban, impulsados por el miedo, más que por la fuerza. Hacia el mediodía, Travis se desplomó por completo, vomitando de agotamiento, llorando desconsoladamente, y Nolan estalló, gritando: «¡Basta! Ya lo sabemos. De acuerdo, lo sentimos». Pero Dante se acercó lentamente a él, lo suficientemente cerca como para que Nolan pudiera sentir el calor de su presencia, y dijo suavemente: «En sí, de verdad lo sintieras, ¿no intentarías decidir cuando termina tu lección y luego cenalo?» Los sacos de arena restantes. Nolan sintió que la rabia le hervía en el pecho, una rabia alimentada por la vergüenza, pero entonces Dante se inclinó y susurró en sí: «¿Vuelves a alzarme la voz? Enterraré todo este patio en silencio, y serás un recuerdo antes del atardecer». Y la ira de Nolan se convirtió instantáneamente en hielo. Sus rodillas casi cedieron, y volvió a levantar sacos con la obediencia de un soldado derrotado. Cuando el sol comenzó a ocultarse, los tres jóvenes temblaban, sangraban y apenas estaban conscientes. Pero el patio estaba vacío. Su tarea había terminado, y Dante finalmente se acercó a ellos, proyectando su sombra larga y nítida sobre el concreto agrietado, y dijo: «Ahora entienden algo sobre el peso», señalando las pilas de bolsas que habían movido, pero no el peso de sus acciones. Antes de que pudieran responder, arrojó 3 pequeños sobres al suelo frente a ellos. Dentro de cada uno había un nombre, un lugar y una fecha en albergues, comedores comunitarios, centros de beneficencia, lugares donde la gente vulnerable iba a sobrevivir. Y Dante dijo: «Se presentarán en estos lugares durante los próximos 30 días, servirán comida, limpiarán pisos, transportarán suministros y escucharán las historias de personas que han sobrevivido a humillaciones mucho peores que las que ustedes les causaron». Bryce, exhausto más allá del orgullo, logró susurrar: «¿Por qué? ¿Por qué nos haces hacer esto?». Dante se arrodilló hasta quedar a la altura de sus ojos y dijo: «Porque la crueldad nace de la ignorancia. Aprenderán empatía. Y si en algún momento no se presentan, los encontraré». Aunque su tono era tranquilo, la verdad que escondía les heló la sangre. Se puso de pie. Se sacudió el polvo de las manos y añadió: «Son libros de horas». Pero ninguno se movió, porque la libertad les parecía un engaño en presencia de un hombre que controlaba hasta el aire que respiraban. Finalmente, se levantaron tambaleándose y salieron cojeando del patio. Al llegar a la calle, Bryce susurró: «Está loco». Pero Travis negó con la cabeza y dijo: «No, nos está enseñando algo», aunque ninguno comprendía del todo qué era ese algo. Mientras tanto, dentro del almacén, uno de los lugartenientes de Dante se le acercó y le preguntó: «Jefe, ¿los dejó vivir?». Y Dante respondió: «La vida enseña más duro que la muerte». Pero incluso mientras hablaba, una sombra se deslizó por su expresión, porque presentía que la tormenta se avecinaba. Presentía que los 3 chicos, especialmente Nolan, no se quedarían callados, que su miedo se transformaría en ira, y la ira en estupidez, y la estupidez en peligro, no solo para ellos mismos, sino también para Elena. Y más tarde esa noche, al regresar a casa, Elena lo saludó con preocupación en los ojos, preguntando: «¿Han venido?». Y él respondió: «Sí», pero no le contó el resto. No mencionó la mirada en los ojos de Nolan al final, a la mirada de un joven que había probado una humillación tan profunda que podría volverse tóxica. Elena intentó sonreír, apoyando la cabeza en su pecho y susurrando: «Gracias por protegerme». Dante la abrazó, aspirando su aroma como si fuera lo único que lo anclara a este mundo frágil. Pero en el fondo, sabía que la lección no había terminado, que la obediencia de los chicos no duraría, y que pronto, muy pronto, la verdadera amenaza emergería de las sombras. Porque en un mundo regido por el orgullo y el miedo, las deudas nunca se saldaban en silencio,
y los necios rara vez salían ilesos. Mientras Dante y Elena se abrazaban en la cálida tranquilidad de su hogar, Nolan, sentado en su oscuro apartamento, contemplaba los moretones en su muñeca, con la humillación palpitando como una herida que se negaba a cicatrizar. Con voz temblorosa, hizo una llamada, a una que lo arrastraría a él, a sus amigos y a toda la ciudad, a una tormenta inimaginable, porque la persona a la que llamó era un hombre que odiaba a Dante Moretti más que a la muerte misma, y que reduciría el mundo a cenizas. Con tal de vengarse, a la noche sumió la ciudad en un denso manto de silencio, salvo por el tenue zumbido de las luces de neón que parpadeaban fuera del apartamento de Nolan, donde temblaba con el teléfono pegado a la oreja, repasando cada segundo de humillación que Dante Moretti había grabado en su memoria como una cuchilla en la piedra. Y aunque el miedo lo ahogaba, su orgullo, su estúpido y cegador orgullo, ardía con más fuerza, empujándolo hacia una decisión que sellaría su destino. La voz al otro lado de la línea contestó tras un solo tono, profunda y ronca, con la amenaza de un hombre que había vivido demasiado tiempo en las entrañas de la oscuridad. Y cuando dijo, ¿quién es?, Nolan tragó saliva con dificultad y murmuró, es Nolan Graves. No me conoces, pero conozco a alguien que te hizo daño. Y aunque su voz tembló, un silencio más pesado que el acero se instaló en la línea, seguido de la lenta exhalación de un depredador que percibe el olor de su presa. Y el hombre respondió di su nombre, y Nolan susurró Dante Moretti, sintiendo como la temperatura en la habitación descendía como si el nombre mismo tuviera el peso de un funeral. El hombre, al teléfono, soltó una risita, un sonido bajo, frío y complacido, que se le metió bajo la piel a Nolan N-, y dijo, conozco muy bien ese nombre. En ese momento, Nolan sintió un destello de satisfacción, creyendo haber encontrado un aliado, sin saber que había invitado a un demonio a su vida. Un monstruo mucho peor que Dante, un hombre llamado Silas Cortés, otrora uno de los aliados más cercanos de Dante, hasta que la traición los convirtió en enemigos mortales. Un hombre cuya crueldad era tan legendaria, que incluso los criminales bajaban la voz al hablar de él. Silas preguntó, ¿qué te hizo el fantasma? Y Nolan, desesperado por ganar simpatía, exageró la historia, pintando a Dante como un tirano violento, afirmando que había sido golpeado, amenazado, torturado, cualquier cosa que pudiera despertar el odio de Silas. En cuando terminó, Silas dijo, nos vemos mañana en el muelle 13 a medianoche. Then solo, antes de colgar, dejando a Nolan mirando la pared, con el corazón palpitando por la adrenalina y el terror, imaginándose a sí mismo como una especie de héroe en una guerra que no comprendía. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Dante estaba sentado en su despacho, revisando documentos mientras Elena preparaba la cena, ajeno a la tormenta que se formaba afuera, ajeno a que, mientras les daba una lección a 3 chicos tontos, uno de ellos acababa de despertar a un hombre que Dante creía muerto, hacía mucho tiempo. Más tarde esa noche, cuando Elena se asomó al marco de la puerta y dijo, la cena está lista, amor, Dante la miró con cansado afecto, dejó de lado su trabajo, y se sentó a su lado en la mesa, donde la luz de las velas parpadeaba sobre su rostro, suavizando el cansancio en sus ojos, y extendió la mano sobre la mesa para tomar la suya, murmurando, lamento que hayas tenido que enfrentar esa humillación, pero ella negó suavemente con la cabeza y respondió, estuviste ahí cuando importaba. Y aunque su voz era tranquila, Dante aún podía ver la cicatriz del recuerdo detrás de sus ojos, el escozor del refresco goteando por sus mejillas, la risa de extraños crueles, y su mandíbula se tensó porque en su mundo, el dolor exigía resolución. Después de cenar, mientras se acurrucaban juntos en el sofá, Dante susurró, si algo así vuelve a suceder, dímelo inmediatamente. Y ella sonrió levemente, apoyando la cabeza en su pecho, diciendo, lo hice, why then? Y Dante la besó en la frente, sin saber que un hombre que una vez intentó matarlo ahora, era convocado por un necio. Al día siguiente, Nolan se presentó en el centro de beneficencia que Dante le había asignado, pero no por respeto, sino por miedo a que fracasar provocara la ira de Dante. Y mientras fregaba los suelos con manos temblorosas, y forzaba una sonrisa falsa a los voluntarios, murmuró entre dientes, me vengaré. Ya verán, pero Bryce y Travis, que también habían comenzado su servicio comunitario, no compartían su rabia. De hecho, ya estaban cambiando. Ya veían el valor de lo que Dante les obligaba a aprender. Ya sentían vergüenza por lo que le habían hecho a Elena. Pero Nolan se negaba al cambio, se negaba a la humildad, se negaba a la responsabilidad. Su orgullo era un veneno que se había extendido demasiado. Mientras tanto, Dante pasó el día inspeccionando uno de sus negocios, pero sus instintos le susurraban en algo. No andaba bien, el aire estaba demasiado quieto, las sombras demasiado atentas, y cuando uno de sus hombres se le acercó y le dijo, jefe,
Alguien ha estado haciendo preguntas sobre usted. Los ojos de Dante se entrecerraron, el fantasma despertando en su interior como una criatura que había estado dormida demasiado tiempo, y preguntó, ¿quién? Pero el hombre negó con la cabeza, diciendo, todavía no lo sabemos, pero el patrón nos resulta familiar, y Dante lo sintió entonces, el frío e inconfundible eco de una pesadilla pasada. Poirot lo apartó, convenciéndose de que era paranoia. Al caer la noche, Nolan se dirigió al muelle 13, un lugar donde las aguas negras del mar lamían la madera podrida. El olor a sal se mezclaba con el aroma a metal oxidado, y la niebla se extendía por la superficie, como dedos fantasmales que alcanzaban la orilla. Y Nolan, temblando a pesar de su bravuconería, dio un paso adelante cuando una figura emergió de las sombras en alta, de rasgos afilados, envuelta en un largo abrigo, con ojos como cuchillos congelados, que reflejaban la luz de la luna en el mismísimo Silas Cortés. Un hombre cuya presencia se sentía como la muerte con cuerpo humano. «Viniste», dijo Silas con voz tranquila e indescifrable. Nolan asintió, intentando no ahogarse por el terror. Silas se acercó, rodeándolo como un depredador que analiza el valor de su presa, murmurando en «¿Quieres vengarte del fantasma?». Pocos son tan insensatos como para siquiera pronunciar su nombre en voz alta. Nolan, movido por el orgullo, respondió a mí, humilló delante de todos. Me trató como basura. Silas sonrió con sorna y dijo entonces te merecías algo peor. Porque Silas, a pesar de su maldad, despreciaba la debilidad, y la arrogancia de Nolan le repugnaba. Pero vio una oportunidad en la rabia y la estupidez del muchacho, una herramienta que usar, una marioneta que manipular. Así que preguntó, ¿qué tal protege a su esposa? Y Nolan se quedó paralizado, dándose cuenta de repente de que aquel hombre no planeaba vengarse de Dante por él, sino que usaba el odio de Nolan como excusa para atacar a Helena. Y el miedo lo atravesó, pero su orgullo, de nuevo, ese orgullo fatal, le impidió retroceder. ¿Quieres hacerle daño?, susurró Nolan, y Silas respondió con una sonrisa. Para herir a un rey, hay que quitarle la corona. Y esas palabras, frías y crueles, hicieron estremecer incluso a Nolan, pero asintió, desesperado por ver sufrir a Dante, aunque eso significara arriesgarlo todo. Silas le puso una mano en el hombro y dijo, tráeme algo suyo, una prenda de ropa, algo que use a menudo. Y Nolan vaciló, imaginando la furia de Dante, imaginando la vulnerabilidad de Helena. Pero Silas apretó su agarre hasta que Nolan hizo una mueca de dolor y dijo, haz esto, o te mato aquí mismo. Y el miedo lo engulló por completo, obligándolo a aceptar, mientras Nolan se alejaba tambaleándose del muelle. Silas encendió un cigarrillo y contempló la oscuridad del agua, murmurando para sí mismo, ¿hola de nuevo? Fantasma, como si hablara con un viejo enemigo enterrado bajo las olas. Mientras tanto, Dante regresó a casa tarde, exhausto pero deseoso de ver a Helena, solo para encontrarla dormida en el sofá con un libro sobre el pecho, y la alzó suavemente en brazos y la llevó a la cama, apartándole un mechón de pelo de la cara mientras susurraba, «Eres mi paz», sin darse cuenta de que la paz se le escapaba con cada aliento de la noche. Pero afuera, al otro lado de la ciudad, Nolan caminaba con las piernas temblorosas, dándose cuenta demasiado tarde de que había hecho un pacto con un demonio mucho más aterrador que Dante, un demonio que destrozaría la ciudad pedazo a pedazo hasta que el fantasma se viera obligado a mostrar su verdadero rostro. Y la simple crueldad de un chapuzón de Coca-Cola se había convertido en una guerra que los engulliría a todos. Y así, sin que Helena y Dante lo supieran, el destino movió sus piezas silenciosas sobre el tablero, colocando enemigos en la oscuridad, tendiendo trampas, preparando una tormenta que convertiría el amor en campo de batalla, la lealtad en derramamiento de sangre y la justicia en venganza, mientras el camino hacia el caos se abría cada vez más. Listo para devorar a cualquiera que se atreviera a entrar en él. En la ciudad, se había sumido en un silencio antinatural. Cuando Marta y Adrián salieron del hospital, el aire estaba cargado de esa tensión que hace parpadear las farolas, ese silencio que precede a la tormenta, porque en algún lugar de la oscuridad de callejones estrechos y fábricas abandonadas, se congregaban hombres con deudas, hombres con rencores, hombres que habían esperado años la oportunidad de atacar al fantasma, al que temían pero despreciaban. Y esa noche, tras la paliza que Adrián propinó a los privilegiados necios que atacaron a Marta, la noticia de su regreso corrió como la pólvora, extendiéndose por las redes criminales como una profecía susurrada, un recordatorio de que el rey de las sombras había resurgido. Con ese simple hecho, el equilibrio de Lampa se tambaleó, los territorios se volvieron inestables, las alianzas se resquebrajaron, y todo enemigo que alguna vez se había atrevido a respirar en dirección a Adrián Montenegro, comprendió ahora algo aterrador. Ansí había regresado. La sangre correría.
Marta intuyó el cambio incluso antes de que su marido hablara. Lo sintió en la forma en que sus ojos recorrían los tejados, en cómo su mano no aflojaba el agarre sobre la de ella, en cómo su respiración se volvía lenta y pesada, como si luchara contra la oscuridad que lo consumía, y susurró: «Me prometiste que dejarías esta vida». Pero Adrián no respondió, porque sabía que las promesas hechas en paz se desmoronan bajo el peso de la guerra. Y en ese momento la guerra ya había comenzado, en susurros, en pasos, en el rugido de los motores de los coches negros que se deslizaban sigilosamente por las intersecciones vacías, y Marta sintió un nudo de miedo en el estómago, porque lo conocía mejor que nadie, mejor que los incontables hombres que lo seguían, mejor que los enemigos que lo perseguía menos, y sabía que si Adrián volvía al mundo que una vez gobernó, no habría retorno, ni escapatoria, ni una vida tranquila esperándolos con café matutino y besos silenciosos, solo un camino empapado de violencia que los engulliría a ambos. Y sin embargo, mientras lo miraba bajo la fría luz de la farola, también sintió algo más, algo feroz y protector, porque sabía, este hombre había sobrevivido a cosas que el mundo jamás comprendería. Había construido imperios desde las sombras, había atravesado traiciones, guerras y tumbas, y la había elegido a ella como refugio de todo ello. Pero esta noche, ella podía ver el cambio en sus ojos, la sutil pero inconfundible llama que regresaba del monstruo que había encadenado hacía mucho tiempo, y su corazón se rompió porque sabía que no lo hacía por orgullo ni por ira, sino por Ela. Caminaban por la calle vacía cuando la primera camioneta negra dobló la esquina, sus faros rasgando la oscuridad como dos cuchillas, y otra apareció detrás, luego otra, con los motores rugiendo como bestias despertando, y Marta susurró: «Adrián, San Ela». Pero él avanzó con calma, interponiéndose entre ella y los vehículos que se acercaban, con una postura relajada pero letal, los hombros ligeramente bajos como si se preparara para la guerra. Y cuando las puertas se abrieron, hombres fuertemente armados salieron, no con arrogancia, sino con un respeto temeroso, con la mirada baja, las armas agachadas, porque ninguno quería provocarlo, ninguno se atrevía a respirar mal en su presencia. Y el hombre al frente, un teniente alto y lleno de cicatrices llamado Vargas, inclinó la cabeza y dijo: «Jefe, te hemos estado buscando durante años». Su voz temblaba no por debilidad, sino por la avalancha de poder que tenía delante, y Marta sintió que la furia le subía a la garganta porque no quería que esta vida lo arrastrara de vuelta. No quería que estos hombres se arrastraran, ella lo sacó del pasado para arrastrarlo al abismo del que creía que había escapado. Pero Adrián no habló durante un largo rato, solo los miró con una frialdad que hizo que incluso los soldados se movieran nerviosos. Y finalmente preguntó: «¿Por qué están aquí?». Y la respuesta brotó como una confesión: «Porque tus enemigos se enteraron. Se están reuniendo. Quieren la ciudad. Creen que eres débil, ahora que te has ido». A Marta se le cortó la respiración, pues la debilidad era la última palabra que asociaría con su marido. Adrián alzó un poco la barbilla, y un leve gesto de irritación cruzó su rostro mientras respondía: «Que vengan». Vargas tragó saliva con dificultad, asintió y retrocedió como si se alejara de un volcán en erupción. Marta sintió que el pánico le invadía porque sabía lo que significaba: «que vengan». Sabía que Adrián había elegido su camino, sabía que la violencia respondería a la violencia. Lo agarró del brazo y susurró: «Por favor, no hagas esto». Pero él se volvió hacia ella. Su expresión se suavizó, solo para ella. Su voz bajó a un murmullo destinado únicamente a su corazón: «Vinieron por ti. Te tocaron. Y ahora quieren terminar lo que empezaron». Marta sintió que las lágrimas le quemaban los ojos porque sabía que tenía razón. Sabía el mundo que eran. De repente, rodeada de gente que no pararía hasta que alguien muriera, Adrián continuó: «Me alejé una vez. Por ti, pero no puedo alejarme ahora. No cuando piensan que pueden usarte en mi contra». Antes de que pudiera responder, el sonido de una motocicleta resonó al final de la calle. Rápida, fuerte, acercándose, y los ojos de Adrián se aguzaron al instante, sus instintos rasgando el silencio. Marta sintió que se le cortaba la respiración. Cuando la motocicleta derrapó hasta detenerse y un conductor enmascarado levantó un arma, apuntándola directamente al pecho de Adrián. Sin pensarlo, Marta gritó: «Adrián», pero fue más rápido que la bala del pánico, más rápido que el destello del miedo. La agarró, la giró detrás de él, con la otra mano sacó un cuchillo oculto de debajo de su chaqueta y, en un movimiento fluido, lo lanzó por el aire. La hoja giró como una sombra plateada antes de clavarse en el hombro del atacante. El disparo resonó en el cielo cuando el motociclista se desplomó, y de repente la calle estalló en caos. Hombres gritando armados desenfundados, motores rugiendo. Marta tapándose los oídos mientras el eco de la violencia destrozaba la noche. Y Adrián, respirando con dificultad,
con los ojos ardiendo. Susurró las palabras que ella más temía. Esto es solo el principio. La noche se fundió con el amanecer, tiñéndose de un púrpura moratado. El cielo aún temblaba por el caos desatado horas antes, mientras Marta y Adrián se adentraban en el oculto distrito industrial, que antaño había sido el corazón de su imperio. El mundo parecía dividido entre dos realidades, una donde ella era una camarera que soñaba con mañanas tranquilas y seguridad, y otra donde su marido se movía entre las sombras con una autoridad, que hacía que incluso los criminales más curtidos se apartaran sin mediar palabra. Porque tras el ataque en la calle desierta, Adrián decidió que solo había un lugar al que podían ir, un lugar donde podía ver con claridad quién le seguía siendo leal y quién se había vuelto en su contra durante sus años de ausencia. Y aunque Marta odiaba cada paso que daba hacia ese mundo, lo siguió. Su corazón latía con fuerza, no por miedo a los hombres que la rodeaban, sino por miedo a perderlo en la oscuridad que una vez gobernó. Al llegar a las enormes puertas oxidadas de un almacén abandonado, el metal se abrió con un crujido a regañadientes, revelando filas de hombres armados en formación rígida, con expresiones que reflejaban una mezcla de alivio y miedo, y la sobrecogedora visión del hombre al que creían no volver a ver jamás, el hombre que lo había construido todo a su alrededor, el hombre al que llamaban jefe, y Marta sintió el peso de 100 ojos posarse en ella, reconociéndola no solo como la esposa de Adrián, sino como la razón por la que el rey se había retirado, la razón por la que el imperio se había sumido en el silencio, y los susurros se elevaron como humo, hombres murmurando entre sí que su presencia significaba que algo catastrófico había ocurrido, porque Adrián Montenegro jamás regresaría al trono, a menos que fuera obligado, a menos que algo sagrado hubiera sido profanado. Y Marta sintió de nuevo el aguijón de la humillación del incidente de la Coca-Cola, dándose cuenta de lo insensatos que habían sido aquellos muchachos, de lo inconscientes que eran de que su crueldad infantil había resucitado todo un submundo, había despertado un monstruo del que no podían escapar ni comprender. Y cuando Adrián dio un paso al frente, el silencio cayó como una cuchillada. Su voz con la fría confianza de un hombre que una vez comandó ejércitos sin alzarla jamás. «Todos saben por qué estoy aquí», comenzó, y sus palabras resonaron como conmocionadas por las ondas expansivas. Marta dijo: «Nuestros enemigos creen que me he debilitado, creen que me he ablandado, creen que pueden tomar lo que me pertenece». Marta contuvo el aliento al saber que no hablaba solo de territorio o poder, sino de ella. Los hombres a su alrededor asintieron con sombría comprensión, sus rostros ensombrecidos por la ira, la lealtad ardiendo en sus ojos como antorchas. Adrián continuó: «Pero se han equivocado. El último error que cometerán». La multitud estalló en un rugido de aprobación, un sonido tan violento y atronador, que Marta lo sintió vibrar hasta los huesos. Comprendió que aquellos hombres no solo seguían a Adrián, sino que lo veneraban, lo temían, confiaban en él, más que en sí mismos. La idea la aterrorizó, pues un hombre con semejante poder podía fácilmente desaparecer en él, perderse en la misma oscuridad de la que tanto había luchado por escapar. Lo agarró del brazo y susurró con urgencia: «Adrián, no te pierdas». Pero él levantó la mano con suavidad, rozando su mejilla con una ternura que, el ruido del campo de batalla contrastaba fuertemente con el murmullo que los rodeaba. «No hago esto por poder, lo hago para acabar con esto de una vez por todas». Ella quería creerle, quería confiar en que aún existía una versión de su vida, esperándolos más allá de la violencia. Pero antes de que pudiera responder, un joven soldado se abalanzó sobre él, sin aliento, pálido, con las manos temblorosas, mientras le entregaba un teléfono a Adrián. «Jefe, tienes que ver esto». La mirada del soldado heló la sangre de Marta al instante, porque no era solo miedo, era horror. Adrián frunció el ceño al reproducir el vídeo que apareció en la pantalla. Las imágenes granuladas mostraban a Kevin y sus amigos golpeados y atados a sillas, ensangrentados, magullados, temblando, y detrás de ellos, un hombre enmascarado, con la voz distorsionada burlándose: «Montenegro, ¿crees que eres el único que sabe cómo dar un mensaje?». Entonces la cámara se inclinó, mostrando un símbolo ardiendo en la pared, un emblema que Marta no reconoció, pero Adrián sí, porque su expresión cambió por completo. Apretó la mandíbula, el aire a su alrededor se volvió más denso, más pesado, más oscuro, y el hombre del vídeo continuó: «¿Quieres tu vida tranquila? Malas. ¿Quieres que tu esposa esté a salvo? Todo lo que amas, todo lo que has construido, arderá». Y entonces el vídeo terminó abruptamente, y por un momento, el mundo se detuvo, tan quieto que Marta podía oír los latidos de su propio pulso en sus oídos, y susurró: «¿Quién es ese?». Pero Adrián no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la pantalla en blanco del teléfono, su respiración lenta y controlada como la de un depredador preparándose para atacar. Y finalmente pronunció un nombre que ella solo había escuchado una vez antes, años atrás.
en un tono susurrado durante una pesadilla que nunca le explicó del todo, Rafael, la forma en que lo dijo hizo que Marta se estremeciera, porque no era solo el nombre de un enemigo, sino el de un fantasma de su pasado, un rival que había desaparecido años atrás, un rival al que se creía muerto, y ahora había regresado con una venganza alimentada por años de silencio y odio. A Marta se le oprimió el pecho mientras susurraba, ¿qué quiere? Y Adrián la miró con ojos que habían adoptado una mirada bélica, ojos que ya no reflejaban dulzura ni vacilación, ojos que pertenecían al rey, que una vez fue, y respondió, quiere todo lo que nunca le di, y te usará para conseguirlo. Ella sintió que le flaqueaban las rodillas porque la verdad la golpeó como un puñetazo honesto. No tenía que ver con la Coca-Cola, no tenía que ver con la humillación, ni siquiera tenía que ver con los chicos que la atacaron. Se trataba de una guerra que llevaba años esperando estallar, una guerra en la que ella se había metido sin saberlo, y susurró con voz temblorosa, ¿qué hacemos ahora? Y Adrián le tomó las manos con Anagar firm, constanchi y irrompible, y con la fuerza de un hombre dispuesto a arrasar con todo por lo que ama, dijo, ahora, acabamos con esto. Y dicho esto, se volvió hacia sus hombres, alzando la voz, para que resonara en las paredes de acero, con la autoridad de un gobernante que reclama su trono. Preparen los vehículos, llamen a los capitanes. Y el almacén estalló en un torbellino de actividad. El repiqueteo de las armas, el rugido de los motores, el golpeteo de las botas contra el hormigón, y Marta se encontraba en medio de todo, con el corazón acelerado, comprendiendo que el destino ya había marcado su rumbo, que la batalla final había comenzado, y que no había vuelta atrás en la caravana de vehículos. Negro surcaba la ciudad dormida como un río de sombras, los motores zumbando con una furia contenida, los faros rasgando la oscuridad, mientras el ejército de Adrián lo seguía hacia los muelles abandonados, donde Rafael, su antiguo hermano de armas, convertido en fantasma de venganza, esperaba con trampas, soldados y una sed de sangre que había hervido durante años bajo tierra. Marta, sentada junto a Adrián en el primer coche, sentía el peso de todo lo que los había traído hasta allí, una bebida derramada, una humillación, una chispa que encendió una guerra, todo culminando en este descenso final al corazón del inframundo. Y aunque el miedo se aferraba a ella como humo, se negaba a apartar la mirada del hombre que amaba. Se negaba a dejarlo enfrentarse solo a su pasado, incluso cuando él murmuraba repetidamente, no deberías estar aquí, con una suave desesperación que delataba la máscara de hierro que llevaba, porque por muy feroz que fuera Adrián Montenegro, seguía siendo un hombre aterrorizado de perder lo único que le daba paz. Marta colocó su mano temblorosa sobre la de él, susurrando, si sobrevivimos a esto, sobreviviremos juntos. En ese instante, su expresión se quebró, solo por un latido, revelando una ternura tan cruda que casi dolía. El convoy aminoró la marcha, los motores rugiendo al llegar a los muelles. Una extensión de grúas imponentes, contenedores oxidados y un vacío resonante que olía a mar y metal frío, en el campo de batalla perfecto para que un hombre como Rafael orquestara una emboscada. Cuando Adrián salió del coche, la tensión se hizo palpable. Cada soldado a su espalda estaba listo para desatar el infierno. Pero Adrián alzó una mano, pidiendo silencio mientras escudriñaba las sombras, con la mirada afilada como la de un depredador. No tardó en romperse el silencio con un aplauso lento, burlón, teatral. De detrás de una pila de contenedores, surgió Rafael, alto y delgado, con su largo abrigo, ondeando al viento, su rostro marcado iluminado por la tenue luz de las lámparas industriales, una sonrisa tallada en su cara como una herida, que nunca sanó, y su voz resonó en el muelle vacío, con venenosa diversión. Adrián Montenegro, el fantasma regresa, todo porque alguien le arrojó una bebida a tu camarera. Marta se puso rígida cuando la mirada de Rafael la recorrió como una cuchilla, helándole la sangre, y la mandíbula de Adrián se tensó con una rabia apenas contenida mientras respondía, esto empezó con una bebida, pero termina contigo. Rafael rió, negando con la cabeza, siempre tan dramático. ¿Te fuiste, Adrián? Dejaste el trono vacante, y ahora crees que puedes recuperarlo porque alguien hirió tu orgullo. Pero Adrián dio un paso al frente. Con voz baja y amenazante, tocaron a mi esposa. La sonrisa de Rafael vaciló un instante, antes de transformarse en algo cruel. Ah, sí, pero Marta se puso al lado de Adrián, con voz temblorosa pero firme. Tu odio no es hacia él, es hacia la vida que construyó después de abandonarte. Los ojos de Rafael brillaron con ira, porque ella tenía razón. Esto nunca se trató de territorio ni de poder, sino de traición, abandono. La agonía de quedarse en un mundo que él y Adrián alguna vez gobernaron juntos. Un mundo que destrozó a Rafael cuando Adrián escapó de él, con el amor como escudo. La furia de Rafael estalló como una tormenta mientras gritaba. Él eligió la paz mientras yo ardía. Y en ese instante,
El aire se rasgó con una ráfaga de disparos, las balas desgarrando el metal, saltando chispas, mientras los hombres de Rafael emergían de sus escondites. Decenas de ellos, armados hasta los dientes, desatando el caos. Adrián empujó a Marta tras una barrera de hormigón, desenfundando su arma con la fluidez propia de años de entrenamiento, disparando tiros precisos que abatían a los enemigos con aterradora facilidad. Su ejército avanzó, absorbiendo balas, devolviendo el fuego, los muelles resonando con gritos, alaridos, explosiones y el eco metálico de la violencia. Pero Marta solo veía a Adrián, implacable, inquebrantable, moviéndose por el campo de batalla como una fuerza de la naturaleza, protegiéndola incluso cuando el mundo se derrumbaba a su alrededor. Cuando una granada rodó hacia sus pies, el tiempo se ralentizó mientras Adrián corría hacia ella, sujetándola por la cintura, protegiéndola con su cuerpo al estallar la explosión, que los lanzó a ambos contra un contenedor. El dolor les atravesó el cuerpo, los oídos zumbaban, la visión se les nublaba. Adrián gimió, incorporándose a pesar de la sangre le goteaba del costado. Marta vio a Rafael acercarse entre el humo, pistola en mano, con los ojos desorbitados por el triunfo. Apuntó el cañón al pecho de Adrián, y gruñendo, dijo, «Deberías haber muerto conmigo». Pero Marta se movió antes incluso de darse cuenta, interponiéndose entre ellos con los brazos en alto. Temblaba, pero no se quebró al decir, «Si lo matas, me matas a mí también». Por un instante, Rafael vaciló, no por piedad, sino por confusión, porque esperaba miedo, no desafío. En esa vacilación, Adrián se abalanzó sobre él, arrebatándole la pistola de una patada. El arma resbaló por el pavimento mientras los dos hombres chocaban en una brutal pelea de puños, codos y rodillas, con furia pura y vieja traición alimentando cada golpe. Sus siluetas se entrelazaron en una danza mortal, iluminada por las llamas de las cajas en llamas. Marta gritó el nombre de Adrián, cuando Rafael lo estrelló contra una barandilla metálica, sacando una hoja oculta de su bota y apuntándole hacia la garganta de Adrián, pero Adrián le agarró la muñeca, retorciéndola sin piedad. La hoja cayó, resonando contra el hormigón, y con un último impulso de fuerza, Adrián empujó a Rafael hacia atrás, dominándolo, inmovilizándolo contra el suelo con el peso de cada año de traición entre ellos. Y Rafael, sangrando, jadeando, rió amargamente, susurrando, «¿Crees que esto termina conmigo?» Y Adrián, respirando con dificultad, con los ojos ardiendo de tristeza y rabia, respondió, «Sí». Antes de asestar el golpe decisivo que silenció a Rafael para siempre, los muelles quedaron en un silencio sepulcral mientras los últimos ecos de la batalla se desvanecían en la brisa marina. Adrián cayó de rodillas, exhausto y herido, con el peso de la victoria sobre sus hombros. Marta corrió hacia él, acunando su rostro entre sus manos temblorosas, susurrando, «Se acabó. Por fin, se acabó». Él la estrechó contra sí, hundiendo su rostro en su cuello, susurrando con voz ronca, «Solo quería protegerte». Ella lo abrazó aún más fuerte, con lágrimas mezcladas con hollín y sangre, susurrando, «Lo hiciste. Y ahora, ambos podemos vivir». Mientras los supervivientes se reunían tras ellos, con la cabeza inclinada en señal de respeto, esperando órdenes del rey, que había recuperado su trono solo para destruirlo, en una noche. Adrián se puso de pie, ayudando a Marta a levantarse también, y se dirigió a su ejército con una voz potente y cansada. «Esta guerra termina esta noche. Desde este momento, Yoeli Aints, por ella, por nosotros». Y aunque los hombres intercambiaron miradas de incertidumbre, asintieron, porque la lealtad a Adrián significaba lealtad a sus decisiones, incluso si esas decisiones desmantelaban el imperio sobre el que se alzaban. Y cuando el sol finalmente salió sobre los muelles manchados de sangre, Marta y Adrián se alejaron de la mano, dejando atrás las cenizas de un mundo que había intentado consumirlos, adentrándose en un futuro incierto pero suyo. Y Marta sabía que sin importar los desafíos que les aguardaran, nada, ni la humillación, ni los enemigos, ni los fantasmas del pasado, rompería jamás el vínculo forjado en el fuego, el amor y la supervivencia en sí. Esta historia te ha enganchado. No olvides darle a me gusta. ISUSCR y BIRTE. Tu apoyo hace posible que sigamos publicando historias tan impactantes.